Bueno, ya ha ido entrando la gente, me vuelvo a presentar. Soy Amparo Troncoso, parte del equipo del International Lab. Les quiero dar las gracias a todos vosotros por conectarse el día de hoy a nuestro webinar Propiedad Intelectual y su protección en el metaverso. Nosotros somos el International Lab, el Centro de Innovación con Orientación Internacional del Ayuntamiento de Madrid. Estamos ubicados en el corazón de la ciudad, en el barrio La Latina, y ofrecemos espacios de coworking gratuitos para startups tecnológicas e innovadoras. También ofrecemos el uso de nuestros espacios para todas aquellas organizaciones y entidades que quieran realizar gratuitamente sus eventos de innovación y emprendimiento. Y por último, ofrecemos información a todos aquellos emprendedores externos que tengan consultas relacionadas con sus proyectos. Si alguno de vosotros está interesado en uno de estos tres servicios, nos puede escribir a nuestro correo internationallab@madrid.es, lo voy a dejar en el chat para que lo puedan guardar, o también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, porque estamos en Twitter y LinkedIn. Y eso ya no hablo más porque hoy verdaderamente vinimos a hablar es sobre propiedad intelectual junto a Patricia Bueso. Patricia es abogada especializada en propiedad intelectual, NNTT y Derecho de la Cultura, y además es directora ejecutiva y fundadora de Cultu-Law, una firma legal especializada en el mundo del derecho de la cultura y las nuevas tecnologías. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y ya te dejo la sesión para que comencemos. Muchas gracias, Amparo, por tu presentación, también a International Lab por permitirme hoy impartir este webinar de un tema además que me encanta hablar, debatir, está todo por construir cuando hablamos de metaverso, ahora lo iremos viendo. Entonces, una bonita oportunidad de ir viendo qué va a pasar, sobre todo en el tema legal y la propiedad intelectual. Y también muchas gracias a las personas asistentes por estar hoy mostrando interés en este tema. Voy a compartiros la pantalla antes de comenzar. Perfecto. Vamos a ver si se ve ok y ya te dejo comenzar. ¿Se ve ahí bien, Amparo? Se ve bien, sí. Genial. Bueno, pues como... una cosa, Patricia, déjame recordarle a los asistentes de que la sesión va a durar alrededor de 1 hora y que vamos a dejar los últimos minutos para las preguntas, pero os animo a que si tenéis preguntas las dejen en el chat y yo las voy a ir recopilando y le vamos a ir preguntando a Patricia. Perfecto, gracias, Amparo. Sí, porque además es verdad que cuando en 1 hora, ¿no?, por la experiencia, uno habla sobre temas legales, también muchas veces es difícil, ¿no?, bajar a un lenguaje que no sea muy pesado, ¿no?, y que el tema no sea muy arduo de entender para alguien que no sea del mundo jurídico. Voy a intentar hacerlo de un modo dinámico, pero si alguien en algún momento quiere preguntar lo que sea, por supuesto me para ahí. Genial. Gracias, Amparo. Vale, en este punto un poco recordaros los temas que vamos a tratar en este ratito, sobre todo en el tema general de protección intelectual y el metaverso, hablaremos sobre metaverso y NFT como nuevos modelos de negocio, también sobre su regulación jurídica, el presente que tenemos y el futuro que esperamos o que nos gustaría sobre todo, los riesgos legales en los entornos virtuales, los retos también de la propiedad intelectual y algunos conflictos jurídicos ya famosos y conocidos que se han empezado a suceder, así también como algunas notas de cómo se pueden proteger los servicios, productos y marcas en el metaverso. En ese sentido, y para empezar, os quería presentar, ¿no?, al avatar que estuve creando hace poco en uno de los mundos virtuales sobre los que vamos a hablar hoy, y sobre todo para empezar por una definición muy sencillita, aunque seguramente todas las personas que estáis aquí hoy ya sabéis de lo que hablamos, pero por si hay alguien que se incorpora a este mundo por primera vez, deciros que el metaverso se entendería como un entorno virtual en línea en el que las personas pueden comunicarse, relacionarse, jugar y trabajar. Muchas personas ya lo denominan como un nuevo modo de relacionarse socialmente y es como si fuera un siguiente nivel de Internet, como yo lo concibo al menos, pero de mayor intensidad, integrado e inmersivo.
De hecho, una de las características del metaverso es su configuración como este mundo virtual paralelo al físico en el que nos encontramos en nuestro día a día, en el que las personas usuarias, por medio de sus avatares, van a poder desarrollar todo tipo de actividades, las que ya han comenzado y las que a lo mejor ni siquiera imaginamos que se van a poder realizar allí, ¿no? No es de extrañar por ello que el metaverso constituye un nuevo espacio para la creación, para la difusión y para la explotación de todo tipo de obras y de prestaciones que a su vez son susceptibles de protección por medio de la propiedad intelectual. De ahí que hoy enlacemos estos dos temas en este webinar. Cuando hablamos de Web3, a mí también me gusta recordar que hablamos de descentralización, no dependemos de servidores privados y somos parte, en este caso, sería parte de una cadena de distribución que no tiene intermediarios, a través seguramente de lo que también habréis oído, que es la cadena de bloques o blockchain. Todo ello hace además que el desarrollo del metaverso va a requerir una gran variedad de tecnologías presentes ya y algunas futuras que se están construyendo día a día y deberían refundirse en un único sistema para que realmente sea práctico y funcional. O al menos así es como yo desde mi experiencia lo veo. Como es lógico, además, al tratarse de un espacio o actividad tan disruptiva y tan novedosa, es necesario también ir sentando estas bases normativas y legales para su construcción y para su desarrollo. En la actualidad encontraréis que hay diferentes compañías desarrollando sus propios metaversos. De hecho, incluso en el uso del lenguaje hay también controversia en si hablamos de metaverso en singular, si hablamos de los metaversos, porque no dejan de ser ahora mismo diferentes plataformas que no son compatibles entre sí, por lo que se trata de casi una carrera competitiva entre diferentes empresas para ver quién obtiene la mejor plataforma. Lo ideal sería que en un futuro próximo se permita la interoperabilidad de las distintas plataformas, es decir, que una y otra operen a la vez y podamos operar con un mismo avatar en todas ellas. Pero eso a día de hoy no es todavía posible. Sería ideal que se puedan compartir productos, componentes en los diferentes metaversos entre sí y también con elementos del propio mundo físico. The Sandbox, por ejemplo, es una de las plataformas de metaverso que a día de hoy está funcionando. Decentraland, que es donde os mostraba mi avatar al principio, es también una plataforma descentralizada de realidad virtual 3D que está basada en Ethereum y permite al usuario, además, a través de la creación del avatar, pues sumergirse y relacionarse con otras personas, con sus respectivos avatares en este mundo digital y también permite comercializar una serie de bienes y servicios de forma virtual. Por ejemplo, aquí en Decentraland es posible comprar o alquilar una parcela, instalar un escenario en ella, ofrecer un concierto, vender la entrada, un montón de infinidad de servicios que hace nada no seríamos capaces de imaginar. De hecho, cuando mucha gente me dice, por ejemplo, que tiene miedo ante lo que significa el metaverso o quizá la incertidumbre que le genera que esto acabe con el mundo físico, ¿no? O algunos negocios del mundo físico. Por supuesto, yo no tengo la bola de cristal ni sé qué pasará, ¿no? Pero sí que es cierto que les digo que hace 20 años, cuando yo estudiaba Derecho, ni siquiera me imaginaba que iba a tener casi un móvil o un ordenador o que iba a estar hablando del metaverso, ¿no? Y aún así la vida física discurre en paralelo a la digital, ¿no? Lo importante y lo deseable sería que ambos mundos transcurran igual sin que sucedan pues, ni sanciones ni infracciones en el mundo virtual tampoco, ¿no? Como ahora iremos viendo. También deciros, por ejemplo, que la Universidad CEU San Pablo en Madrid ha creado también este metaverso español, el Minecraft Education Edition, que también podéis visitar. Es bastante interesante, por ejemplo, en el mundo de la educación y se trata de docencia gamificada a través de esta herramienta que potencia la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas a través de experiencias inmersivas. Por tanto, como veis, las posibilidades a día de hoy son miles. Hay muchas empresas tecnológicas
desarrollando diferentes metaversos, algunas como por ejemplo Nvidia, Omniverse, que es una plataforma que crea y opera aplicaciones. Esta solo como ejemplo, porque cada vez más en diferentes países siguen aumentándose y construyéndose todos estos ejemplos. Eso hace también que cada día surjan nuevos modelos de negocio, como comentábamos en el metaverso. Con el aumento imparable de la realidad virtual y el incremento, por ejemplo, de la venta de visores, no es de extrañar que cada vez más empresas y creadores de contenido quieran destacar en este nuevo mercado emergente. Como veis, por ejemplo, esta imagen, el Metaverse Market Map, que es un estudio que hizo esta empresa de Metaverse Insider en mayo de este año, en el que en diferentes categorías agrupó las empresas que ya estaban trabajando o estaban más consolidadas en el metaverso y en las que podéis ver desde las diferentes compañías de redes sociales que ya conocemos hasta otras entidades de telefonía o de prestaciones de servicios de Google, de videojuegos. La verdad es que son bastante variadas y bastante diferentes entre sí y son las que están construyendo y desarrollando muchos aspectos en las diferentes plataformas del metaverso. Según varios estudios, además, en este caso norteamericano, el metaverso espera generar más de 400.000 millones de dólares en 2028, o al menos esas son las previsiones que han realizado este año. ¿Cuáles serían los modelos de negocio que nos podemos encontrar y donde esa propiedad intelectual que vamos a hablar o industrial se puede ver afectada? Pues la mayoría de los que se están ahora desarrollando corresponden a los sectores, por ejemplo, de ventas de obras de arte NFT, que ahora veremos también lo que es, de experiencias inmersivas que ofrecen vivencia única en el metaverso, de espacios virtuales para empresas diferentes para desarrollar sus negocios, de ocio como karaoke, conciertos, construcción de espacios virtuales. También hay ya, por ejemplo, arquitectos y arquitectas dedicadas exclusivamente a construir en el metaverso, algo que nunca hubiéramos imaginado y seguro que ellos y ellas tampoco. También empresas de estrategias de marketing en el metaverso o gestión de datos, porque uno de los grandes problemas, por ejemplo, legales, que se empieza a ver en el metaverso es la cantidad de datos que se van a utilizar en el mismo y cómo gestionarlos luego conforme a todas las normativas que tenemos de protección. En paralelo, además, en el metaverso, la posibilidad de usarlo para transacciones comerciales o como plataforma publicitaria, lo que va explicando es la relevancia que tiene para marcas y diseños industriales, que cada vez más quieren estar en este espacio, pero cada vez más también demandan que sea un espacio seguro y protegido. De hecho, hay muchos ejemplos ya de lo que os decía, ¿no? De pleitos, litigios jurídicos famosos. Entre ellos podéis, por ejemplo, ver que la compañía Filmax lanzará una colección de NFT para conmemorar el aniversario de la película REC, lo que ha causado algunos litigios también aún no judiciales, pero que podrían serlo. Luego explicaré también el caso de Quentin Tarantino y la película Pulp Fiction. Y así hay ya un largo etcétera del que estamos pendientes de resolución judicial. A día de hoy lo que sí tenemos en el metaverso ya son, por ejemplo, museos digitales como moodit.org, que os invito a visitar. Por ejemplo, a mí a nivel personal me parece bastante interesante. También Warner Music, el grupo de música de la industria musical Warner, anunció este año la creación de una importante sala de conciertos para que veáis la magnitud del mismo, y muchos artistas, como por ejemplo el famoso Camilo, ¿no? Que a la gente joven sobre todo conoce, pues ya también ha dado conciertos en el metaverso. Los premios MTV de la música de este año 2022 tienen una categoría de premio a la mejor interpretación del metaverso. Y también, por ejemplo, el cantante David Bowie ha sacado una colección de NFT que se llama Bowie on the Blockchain, que también con fines benéficos ha sacado parte de su obra en el metaverso, ¿no? Como veis, las posibilidades son todavía inimaginables, una ventana de oportunidades, ya que los metaversos
permiten mostrar y disfrutar de obras artísticas, audiovisuales y musicales en cualquier parte del mundo. Y eso sí que a mí me parece que democratiza el acceso al entretenimiento. Hay personas que quizás no pueden viajar a disfrutar de alguna experiencia a otro país, pero podrían vivirla desde casa con sus gafas virtuales. Y se ofrecen experiencias mientras la adquisición de NFT y consiguiendo además que los artistas financien también su obra con estos NFT, lo que a su vez es una forma de monetizar el metaverso y de desarrollar negocios paralelos. Antes de hablaros también de lo que son los NFT, así de un modo breve, me gustaría explicar para aquellas personas que a lo mejor no conozcan cómo funciona la prestación de servicios o cómo se puede adquirir un servicio en el metaverso, ¿no? O un producto. Explicando cómo es la moneda del metaverso, ¿no? La moneda del metaverso se adquiere normalmente contra el pago de criptomonedas, las más conocidas Bitcoin o Ether, aunque nada impide que se pudieran adquirir directamente monedas de curso legal en un marketplace o en una plataforma electrónica que desempeñara la función de una casa de cambio virtual. Las criptomonedas más clásicas se adquieren también en marketplace y se adquieren con dinero de curso legal, ¿no? Como decíamos. Por ello, la actividad de cambio de moneda virtual por esta fiduciaria o legal constituye en muchos casos la antesala del metaverso, porque es un paso necesario si quieren, ¿no?, adquirir servicios y productos dentro del metaverso. El monedero electrónico o la llamada wallet en inglés, cargado con moneda del metaverso, nos va a permitir al titular del avatar la adquisición de activos digitales, de tokens dentro de la plataforma. Por tanto, para participar en el metaverso es necesario que la persona usuaria cree una wallet o un monedero electrónico, a él incorpore la cantidad de dinero que estime necesaria, virtual, que son tokens, y que le permitirá adquirir a su vez la criptomoneda del metaverso. Los modelos imperantes requieren que el cliente lo haga así, por lo menos a día de hoy, y el dinero del metaverso, por ejemplo, sería la moneda Maná en el metaverso de Decentraland o Sand en The Sandbox, porque también cada metaverso, por ahora, tiene su propia moneda. Normalmente la entrada al metaverso, lo que habéis visto antes de mi avatar, es gratuita. Tú puedes crear tu avatar y pasear por el metaverso y ver todo lo que ofrece. Y ya deberíamos tener esta cartera electrónica si realmente queremos pagar un producto o servicio. Con carácter general, en el metaverso se van a ofrecer estos tokens no fungibles que representan bienes inmateriales. Por ejemplo, una parcela, un cuadro, ropa o cualquier tipo de complemento. O también servicios, como decíamos, la entrada a un concierto de música virtual o a un museo. En este punto también, y para aquellas personas que a lo mejor no tengan muy claro que esto que se oye tanto, ¿no?, de los NFT, realmente qué significan, cómo son, los NFT es la sigla en inglés de los Non-Fungible Tokens, es decir, de tokens no fungibles, y estaríamos hablando de certificados digitales de autenticidad que mediante la tecnología blockchain lo que hacen es asociarse a un único archivo digital, lo que nos viene a decir al final que son activos digitales que pueden ser comprados y vendidos como cualquier otro tipo de propiedad, pero que no tienen una forma tangible, ¿no? Esa es la principal diferencia. Estos activos digitales son los que operan en el metaverso y tienen un papel esencial en todo este desarrollo del mundo virtual. Básicamente se trata de certificados que van a identificar de una forma única un concreto activo gracias a la criptografía y a la tecnología blockchain, la cadena de bloques que antes también mencionábamos. En resumen, y así como yo más fácil siempre lo veo, se trata de hacer un único activo digital que de otro modo sería perfectamente replicable, pero que en este caso no lo es. Es decir, te confiere como esa autenticidad única de que solo tú o las reproducciones que se hayan permitido puedes tener ese NFT en concreto, con ese código.
Los activos digitales, objetos de adquisición en el metaverso, normalmente se suelen dividir en 4 tipos de tokens. Podemos hablar de tokens no fungibles, que serían estos NFT que estamos diciendo, de tokens de servicio, que son los utility tokens, otros tokens referenciados a activos, que serían asset reference tokens, y los tokens de moneda. Estos dos últimos, que son más especializados y menos comunes, no los vamos a tocar hoy, pero sí que me parecía importante hablar un poquito de qué son los NFT en sí y los tokens de servicio, porque si entráis en el metaverso y queréis desarrollar allí vuestra empresa o vuestro negocio, son seguramente los que vais a utilizar. En una primera aproximación podríamos definir este token no fungible como una representación digital que solo puede almacenarse electrónicamente, que solo existe en el mundo virtual y que, como decíamos, es irreemplazable por otro token, al ser único e irrepetible en el metaverso. Lo que se transmite no es el token en sí, sino el certificado de su existencia y unicidad en el mundo virtual. Por eso algunos de ellos habréis podido leer que han alcanzado valores millonarios, ¿no? Solamente porque la persona que lo compra sabe que es propietaria de algo que no va a tener nadie más en el mundo, ¿no? Le confiere esa unicidad. Los tokens, además, no fungibles están diseñados para existir virtualmente por un plazo determinado del tiempo, tras el cual caducan, o otras veces permanecen en tanto en cuanto lo haga la tecnología que lo ha creado, ¿vale? Se pueden dar también las dos situaciones. Y pueden transferirse, además de en el metaverso, en plataformas o marketplace fuera de este mundo virtual, como sería OpenSea, ¿no? Uno de los marketplaces más famosos. Los casos más ejemplificativos de estos tokens no fungibles serían parcelas o viviendas del metaverso, activos coleccionables, obras con propiedad intelectual o activos cuyo único fin sea, por ejemplo, la utilización en juegos o en competiciones. Los otros tokens de los que os quería hablar, los utility tokens o tokens de servicio, serían un tipo o clase de criptoactivos que dan acceso en el metaverso a un determinado servicio, como bien indica su nombre. Por ejemplo, la asistencia que hemos comentado a un concierto. O que permiten ejercer también un determinado derecho o incluso intervenir en la gobernanza o en la gestión del metaverso a través del acceso como miembro de las organizaciones autónomas descentralizadas, las DAO, que son las que estarían detrás de los metaversos. Estos utility tokens son aceptados por el emisor de la ficha en cuestión y hoy por hoy es más difícil que se transmitan fuera del metaverso, en un marketplace, como sucede con los NFT, pero sin embargo en ocasiones sí podemos ver que se remunere la prestación de un servicio por el avatar con este tipo de token, que luego podrían canjearse también por dinero del metaverso. Al final parece algo así complejo, porque es verdad que es un lenguaje al que no estamos acostumbradas y cuesta, ¿no?, entender bien cómo va funcionando, pero creo que así teniendo claro más o menos los NFT de servicio, los no fungibles, uno puede ir entendiendo cómo funcionar en el caso de querer desarrollar su negocio en el metaverso. Esto lo que sí va a hacer es que surjan un montón de preguntas relacionadas con el uso de los NFT, con su protección, con su comercialización, preguntas que han comenzado a surgir, pero que seguramente seguirán surgiendo en todos estos años próximos, ¿no?, que nos quedan por ver cómo el metaverso o los metaversos se van a seguir desarrollando, ¿no? Porque al final la figura de los tokens o los no fungibles o los NFT, como estos zapatos, por ejemplo, de Nike, que estáis viendo, los CryptoKicks, que ha sacado hace poco, plantean numerosos interrogantes relacionados, como os decía, con el derecho de la propiedad intelectual y algunos de ellos, que por lo menos a mí siempre me vienen a la cabeza y es lo que trabajamos en nuestro despacho, sería, por ejemplo, cómo puede tener alguien la propiedad intelectual de un token no fungible. ¿La puede tener o no la puede tener, ¿no? Sería la pregunta. En realidad, como un token no fungible no es más que un código informático que se crea conforme a un estándar técnico y que se almacena en esa cadena de bloques,
El proceso de creación sí que es bastante sencillo e intuitivo gracias a distintas aplicaciones que a día de hoy están diseñadas para ello. Pero en esencia lo que nos interesa en esta pregunta es que se precisa de un archivo digital al que se le va a asociar dicho token. Ese archivo digital puede contener un texto, una imagen, un vídeo, un dibujo. Eso significa que todo lo que se puede digitalizar puede ser usado para acuñar un token no fungible. Por tanto, si acuñamos un token no fungible, un NFT, sobre la base de cualquier archivo digital y lo hacemos sin el permiso del titular de ese archivo, de esa foto, de ese dibujo, estamos infringiendo la propiedad intelectual y los derechos de autor del mismo. Es perfectamente posible que se genere ese NFT para representar una obra o una prestación sobre la que ya existen derechos registrados de propiedad intelectual, ya sea porque la obra o prestación es de tipo digital, pensar por ejemplo en una obra fotográfica o en una colección de fotografías digitales, ya sea porque la obra sea analógica, pero ha sido digitalizada antes de hacer el token. Por ejemplo, esto sería si cogemos una hoja de papel con un dibujo y la escaneamos. Esa creación es del autor, que lo ha hecho en papel, pero luego la hemos escaneado y la hemos convertido en un archivo digital, en un NFT. En este caso, el token es la representación digital del archivo en el que consta esa obra, pero esa obra estaba protegida, como os decía, por propiedad intelectual. Por eso en sí mismo el token no fungible no es objeto del derecho de autor, pero sí de donde viene su base, ¿no? De donde se ha acuñado. Mucha gente erróneamente cuando ha comprado NFT pensaba que adquiría los derechos de propiedad intelectual de esa obra, pero siguen estando en manos del creador de la base original, ¿vale? Por entendernos así más fácil. El problema llega entonces cuando se acuñan tokens no fungibles vinculados a obras o prestaciones protegidas. En ese caso, ¿os imagináis cuáles podrían ser los conflictos más famosos en dicho sentido? Algunos ya os lo adelantaba antes, ¿no? En este caso, los Tarantino NFT, ¿no? La colección de NFTs de Tarantino, Patricia. ha sido uno de los conflictos legales más famosos que aún no se ha resuelto entre el estudio Miramax y el cineasta Quentin Tarantino a raíz de los NFT, de los tokens no fungibles, que él acuñó vinculados a unas escenas inéditas de la película Pulp Fiction. El estudio en este caso de cine considera que infringe el acuerdo de cesión de derechos que une a ambas partes, por lo que entonces demanda a Tarantino para que deje de utilizar esos NFT. También podéis leer, por ejemplo, la prohibición expresa que compañías como Marvel o DC han hecho a sus artistas de que no puedan acuñar ni vender tokens no fungibles de los personajes que crean para ellas, ¿vale? Una cosa es crear el personaje en sí, pero otra cosa es quién es el titular o el dueño del personaje. Pues las reproducciones de NFT ya se están empezando a incluir en contratos, en licencias, para evitar este tipo de conflictos. También en el mundo de la moda hemos sido testigos de cómo, por ejemplo, la marca Hermes, tan famosa en el mundo de la moda, los bolsos, la ropa, demandaba a un artista, en este caso a Mason Rothschild, fundador de Meta Birkins, que ha sido una colección de NFT en los que el bolso Birkin de Hermes es la base del proceso artístico, alegando que el artista carece de permiso para usar el equivalente de una marca registrada como es Birkin. En este caso, la sorpresa llega después también cuando Hermes, que se ve obligada a plantear esta demanda, lo que decide es también unirse al movimiento de la moda Web3, seguramente en una forma de proteger anticipadamente sus colecciones y sus bolsos y planteando el lanzamiento de ropa virtual, de NFT y de criptomonedas. El principal problema con todo esto es que estos casos están empezando a surgir, principalmente en Estados Unidos, pero ya se está viendo alguna reclamación extrajudicial pequeña, por ejemplo en España, pero aún carecemos de sentencias, de jurisprudencia que nos indiquen por dónde se van a ir resolviendo, ¿vale? Ahora veremos algunas normas que podemos utilizar, pero todavía es un tema muy en el aire.
Pues bien, solamente que sepáis que cuando se acuña ese token no fungible vinculado a la obra o prestación protegida, sin la autorización de los derechos de autor, puede existir infracción de la propiedad intelectual como consecuencia de esos actos previos al archivo digital, ¿vale? Quería insistir en esto, sobre todo porque puede haber personas de las que estáis hoy asistiendo al webinar, que seáis personas creadoras de fotografías, de imágenes, de cualquier tipo de producto o marca, y que sepáis cuándo podríais o no plantear una infracción de la misma, ¿no? También hay otra pregunta, y es si al final la transmisión de este NFT implica esa cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra ya empleada, ¿no? Cuando lo hemos acuñado. Un poco ya lo adelantábamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los tokens, una vez acuñados, se pueden transmitir tanto en el metaverso, como decíamos, como fuera de él. Por ejemplo, la casa Christie ya está realizando subastas de este tipo de bienes digitales y ha llevado a cabo la subasta de una obra digital con un token no fungible vinculado del artista Beeple por 69 millones de dólares, algo totalmente increíble. O la subasta de una colección de 9 tokens no fungibles también de CryptoPunks, que ha vendido por 16,9 millones de dólares. Por lo que veis, esto no para de transmitirse, de reproducirse y de cada vez más verse tanto en entornos físicos como digitales. Lo que está claro con esto, y os ponía el ejemplo de las subastas Christie, pero también de lo que suceda en el propio metaverso, es que la transmisión del token no fungible comporta un cambio en su titularidad, por eso se puede transmitir, se puede vender, que se va a quedar reflejado en el registro de su cadena de bloques, pero esa transmisión, cuando se produce, podríamos, por ejemplo, establecer o realizar un contrato previo que diera una parte del precio automáticamente al creador del token, o no, muchas veces ni siquiera se hace. Lo que sí está claro, y ahí sí que vuelvo a insistir en ese tema, es que la transmisión del token no fungible no va a implicar en ningún caso la cesión de los derechos patrimoniales de explotación de la obra, es decir, va a adquirir el token, pero no va a poder explotarla ni beneficiarse de eso, no va a poder reproducirla ni compartirla con otras personas o usuarios. Por tanto, la eventual cesión de esos derechos de propiedad intelectual y en general la determinación de lo que el titular del token puede hacer con la obra son cuestiones que deberían estar reguladas en caso de que las partes deseen concertarlo, sobre todo cuando vemos que hablamos de cantidades tan altas, en un contrato o licencia que se podría firmar en paralelo a la venta del token con unas condiciones o cláusulas muy concretas que abarquen todo este tipo de situaciones, ¿no? En nuestro derecho actual, en nuestro marco normativo, no existe una regulación específica del metaverso ni tampoco de los NFT. Lo que hacemos es aplicar de un modo análogo la legislación que tenemos a día de hoy en cada uno de nuestros estados, ¿no? Ha de acudirse a este criterio porque no tenemos otro para ir regulando a día de hoy lo que son los activos virtuales. Imaginaros, por ejemplo, si en un metaverso se ofrecieran tokens que se consideren instrumentos financieros, el régimen aplicable pues, sería el de la Ley del Mercado de Valores, en este caso española, ¿no? Si tuvieran la consideración de dinero electrónico, entendido como un valor monetario que se almacena por medios electrónicos, pues entonces estaríamos hablando de una legislación de servicios de pago. Y así en un largo etcétera, con los diferentes conflictos o controversias que puedan darse. En este punto, y antes de entrar así en una parte un poco más pesada quizá legal, aunque ya es verdad que estamos viendo algunas cuestiones jurídicas, sí que me gustaría reflexionar sobre esto de la legislación, ¿no? Igual que estáis viendo en estas imágenes, a día de hoy podemos asistir a un concierto en el mundo físico, pero también en el metaverso, como el que estáis viendo en la imagen. Pues vamos a seguir con los dos mundos en paralelo, coexistiendo, nuestro mundo físico, nuestro mundo virtual. Podremos ir al teatro como en esa sala, podremos ir a una obra de teatro en el metaverso, podremos ver, como ya se hace también, sentarnos en una sala de exposiciones o nos gustará más acudir a una galería de arte de NFT, por ejemplo.
O incluso en el cine, seguiremos asistiendo al cine tradicional o comeremos las palomitas, ¿no? Como veis en la imagen, con nuestras gafas del metaverso, ¿no? Algo que podría perfectamente suceder, ya que, como sabéis, pues incluso las plataformas de cine en casa ya han hecho que abandonemos a veces, ¿no?, el modo tradicional de ver una película, ¿no? En este caso, en esa reflexión de estos dos mundos en paralelo que van a ir coexistiendo, hay que tener en cuenta que el metaverso no es un espacio solo para la creación de obras protegidas por la propiedad intelectual, sino que a su vez se convierte en un medio de infracción de derechos ajenos, ¿no? Aquí es donde viene la parte más peliaguda o que más conflicto, incertidumbre está generando algunas empresas a la hora de establecer sus negocios en el metaverso. Les llama mucho la atención, quieren abrir nuevas líneas de negocio, pero les preocupa todo esto, ¿no? Las patentes, los derechos de autor, la ley que se aplica, ¿no? Voy a intentar resumiros un poquito cómo está esta situación. Estos actos de infracción podrían referirse a creaciones generadas en el metaverso, que por ejemplo realice un avatar o una copia de una imagen que decore un local, es decir, las posibilidades son infinitas y sobre todo en obras que se reproduzcan, se comuniquen públicamente o se transformen de forma ilícita por parte de un tercero en el propio metaverso, ¿no? Pero también se pueden producir actos de infracción de la propiedad intelectual cuando un sujeto use en el metaverso, como decíamos, creaciones externas al mundo virtual, en las que las reproduzca, las comunique públicamente, sin la autorización del titular, ¿no? Necesitaremos en este caso regular contratos de licencia del uso que queramos darle, ¿no? Y una de las principales dificultades en todo esto en cuanto a los metaversos es también la de identificar a la persona responsable de la infracción, porque sabéis que muchos de los metaversos de las plataformas no obligan a identificarse con una identidad real. Entonces, incluso en el caso de detectar una infracción de propiedad intelectual, por ejemplo, lo difícil sería llegar hasta la persona o la empresa o entidad que esté detrás de esa infracción, ¿no? Por eso también, además, los titulares de las plataformas del metaverso establecen unas cláusulas de exoneración de responsabilidad, que se llaman, donde la persona que entra al metaverso acepta que si sucede algo, que si hay una infracción, le quitan la responsabilidad al dueño de la plataforma, ¿no? Porque a lo mejor legalmente hubieran sido los últimos responsables de lo que allí suceda. Aunque esa cláusula solo funciona entre las partes, digamos que lo firman, la cláusula está ahí y legalmente habría que ir más allá de ella para poder imputarle la infracción de lo que sucede. Sobre todo la principal diferencia en imputársela o no, aunque fueran responsables, estaría en que los que gestionan la plataforma detectaran ellos mismos que se está produciendo la infracción y si no hicieran nada por detenerla o quitarla o hablar con la persona o entidad que está detrás, entonces sí podrían ser responsables últimos. Pero esto va a dar lugar a litigios largos, complicados, de mucho debate legal. Otro tema en este caso es también eso, el de la privacidad de los datos, ¿no? Y ese anonimato hace también que se puedan cometer ciertos delitos, ya se está hablando incluso de qué pasaría, ¿no? Cosas que parecen de película, ¿no? Pero que suceden, de si un avatar, por ejemplo, asesinara a otro, si cometiera un delito contra otro, si hubiera actos de racismo o discriminación. Algunos de estos delitos es verdad que están tipificados a día de hoy en nuestras normas solo contra personas físicas, es decir, no serían un delito, por ejemplo, en el metaverso, pero sí podría haber otros delitos o infracciones que fueran de la mano. Sobre todo es quedarnos con la dificultad de identificar al responsable, la existencia de las cláusulas de exoneración que os decía y que la aplicación de determinadas legislaciones a día de hoy sigue siendo pues, intentar comprender las que tenemos, cómo aplicarlas al metaverso, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la Unión Europea sí que tenemos una directiva de comercio electrónico, de servicios de la sociedad de la información, ¿no? Y con ellas serían con las que estamos trabajando, ¿no? Ante esto, claro, os preguntaréis cómo hacemos, ¿no? Para proteger entonces
Y yo también a veces me pregunto si el metaverso finalmente se adaptará a las leyes o las leyes se adaptarán al metaverso, ¿no? Lo normal y que lo que nos dice así un poco la experiencia es que las leyes se adapten, pero siempre más tarde de lo que necesitamos, ¿no? Como estáis viendo, las tecnologías van mucho más por delante de los que los legisladores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues al final, aunque la actividad en el metaverso a día de hoy sea relevante para el nacimiento de derechos extrarregistrales, el registro físico de la obra sigue siendo el cauce ordinario de nacimiento de estos derechos. Es decir, se habla también de que en el futuro podría haber una oficina de propiedad intelectual en el propio metaverso y que se pudieran allí registrar las obras digitales, pero como a día de hoy no existe, nuestra recomendación siempre, como personas que trabajamos en el derecho, como abogadas, sería registrar la obra en el mundo físico. En este caso hay que partir del escenario más frecuente, que es este registro en el mundo físico, y estamos viendo además un incremento de solicitudes de marca cada vez más que incluyen bienes o servicios del metaverso, y entonces la recomendación sería que para evitar discusiones legales posteriores, porque va a haber muchas sobre la similitud o no del bien físico con el bien virtual, cuando hagamos nuestra inscripción detallemos lo más posible todos aquellos servicios digitales que vamos a ofrecer. ¿Ello por qué? Porque no sé si sabéis, por ejemplo, que para comerciar con una marca o un producto, lo vamos a registrar conforme a lo que es la clasificación de NISA. Esta clasificación es al final el método con 45 epígrafes, digamos, de clasificar productos y marcas que nos dice dónde encajaría lo que queremos ofrecer, ¿no? Y de ahí cómo protegerlo conforme a esa clasificación. ¿Qué pasa entonces? Que la clasificación de NISA a día de hoy no se adapta con exactitud a los servicios que hay, porque hay que readaptarla para que cubra todas estas nuevas realidades. Pues cuando hacemos esta petición de clasificación de NISA, lo que tendremos que detallar es con exactitud, por ejemplo, si lo que vamos a hacer con nuestro bien físico es también crear a su vez un bien digital que se va a reproducir o no en el metaverso. Si, por ejemplo, queremos evidenciar que vamos a prestarlo en un metaverso determinado, en una plataforma, que vamos a comerciar electrónicamente con él, que se va a poder descargar o no. Es decir, toda la serie de matices digitales que esa clasificación de NISA a día de hoy no permite, pero que nosotros podríamos ir especificando. Todo pues para que no nos pase, ¿no? Como en la imagen, que al final las ideas o creaciones que tengamos, ¿no? Se vean robadas o explotadas por terceros sin ningún uso, ¿no? Carecemos de regulación específica de estos NFT a día de hoy, aunque también en este mes la Comisión Europea habló de que ya están poniendo las bases sobre cómo regular el metaverso, al menos en la Unión Europea. A día de hoy sigue siendo una incógnita cómo lo van a hacer, porque también uno de los problemas principales que el metaverso plantea es la territorialidad. Cuando registramos una marca, como os digo, un producto con esta clasificación de NISA, también tenemos que elegir en qué territorio lo vamos a utilizar. En el metaverso, como sabéis, pues no está claro, es decir, no pertenece a ningún territorio en concreto, es descentralizado. Por lo que, bueno, estamos bastante, ¿no?, expectantes y también con curiosidad de saber cómo se va a regular todo esto, ¿no? Una de las preguntas obligadas que están intentando resolver es justamente esta que hoy estamos hablando: ¿cómo estarán mis derechos de autor y marca protegidos debidamente en el metaverso? Una de las también de las recomendaciones que os decía, y que sería con la que así quiero concluir, aparte con una nueva también normativa que anunciaban esta semana, sería la de hacer una interpretación extensiva de la clasificación de NISA cada vez que queramos registrar una obra, producto o servicio, que la registremos físicamente todo lo más detalladamente que podamos, tanto en el registro de patentes y marcas, si así fuera, como en el registro de la propiedad intelectual, si estamos hablando de creaciones más literarias o musicales o cualquier obra. Y en ese caso, además, que tengamos en cuenta que si hay una reproducción de nuestra obra en el mundo digital, podremos establecer una demanda por piratería, por infracción de derechos de autor o de propiedad intelectual, ¿no?
Quería deciros que justo esta semana, porque para no pasarme del tiempo y que tengáis tiempo para las preguntas, la Oficina Europea de Patentes y Marcas ha publicado que esta clasificación de NISA que os decía va a ser revisada y que para enero de 2023 ya va a incluir nuevas categorías, como por ejemplo una clase específica para archivos digitales descargables autenticados por NFT. Como veis, entonces, la importancia, y aunque van un poco tarde, que están viendo de proteger adecuadamente, lo que hacen además es que van a incluir el término productos virtuales en la clasificación de NISA más detalladamente, porque a día de hoy es impreciso, y la propia Oficina Europea de Patentes y Marcas hace en esta nota una recomendación, la misma que os decía, ¿no? Que se especifiquen los productos concretos que se pretenden comerciar y no se admite el término NFT de forma genérica o aislada, sino que tenemos que detallarlo todo lo máximo posible. Con esto lo que quieren intentar es dar una cobertura jurídica a la nueva realidad tecnológica. Se están dando cuenta de la relevancia de que las instituciones al final estén detrás de esta protección, porque si empezaran a surgir, y esto quizá ya es también mi opinión más personal, muchísimos conflictos y litigios que al final no tuvieran una solución real por nuestros juzgados, por ejemplo, muchas empresas podrían echarse atrás en la inmersión en el metaverso, ¿no? A día de hoy lo que a mí sí me gustaría destacar es que se puede empezar a prestar servicios en el metaverso, se pueden ofrecer productos, bienes, y lo único que hay que tener en cuenta es todo esto que hemos estado hablando en este rato, de cómo protegerlos adecuadamente antes de lanzarnos, ¿no?, a esta aventura digital, ¿no? Muchos artistas ya han visto cómo sus obras han sido digitalizadas y convertidas en NFT sin ningún problema aún, aunque otros famosos que habéis visto lo han tenido, pero otros no, y están monetizando sus negocios y llevando a cabo otras líneas diferentes. Y en ese sentido, lo que me gustaría es solamente terminar pensando eso, que las marcas tendrán que actuar con rapidez y con cuidado para reclamar su derecho en el metaverso antes de que otro lo haga. Por eso es muy importante esta prevención que os decía, el asesoramiento específico, ¿no?, de alguien que esté al lado de ese producto para que sepa cómo hacerse y cómo hacerlo lo más detallado posible, y que en el caso de infracciones pues se guarden todas las pruebas, ¿no?, del mundo físico también disponibles para poder, digamos, contrarrestar esa infracción, ¿no? Acabo con unas recomendaciones legales que sí que, como un micro abierto, ¿no?, me gusta siempre pensar, pues puede hacer cualquier persona que esté trabajando en el metaverso, porque todavía se tiene que construir estas normas, que serían que se defina una estrategia de desarrollo normativo común, especialmente pues, para el metaverso, para inteligencia artificial o marketplace, que se pudiera crear un observatorio de tecnología y soluciones, que se pongan en funcionamiento procesos de formación para que las personas entiendan cómo proteger sus marcas y su propiedad intelectual o la importancia de protegerlas, como estamos viendo, y que se puedan hacer incluso también planes de adaptación de los derechos de propiedad intelectual. Yo creo que he hablado bastante así sin parar, quizás estaré ya un poco cansadas también de escucharme, entonces os dejo el correo, me podéis buscar en LinkedIn también, a nuestra firma y a mí en particular, para cualquier duda o comentario que queráis, y por supuesto ahora las preguntas que tengáis, estoy aquí para ello. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por tu exposición. La verdad que ha quedado todo muy claro y hay algo que no me había puesto a pensar, el tema de los delitos en el metaverso. Eso me parece interesantísimo y no sé cómo lo van a regular, siendo que no son personas reales, o porque, por ejemplo, en el Internet, si tú haces una ofensa, es una persona real, pero aquí no. Entonces me choqueó un poco que hayas comentado eso porque no lo había pensado y me parece un tema interesantísimo. Sí, lo dejé un poco como reflexión porque es verdad que no era a lo mejor el tema, ¿no?, que hoy tratábamos, que era más la protección de las marcas, pero es verdad que a mí a nivel legal es algo que también me fascina, por decirlo así, ¿no?, el estudio de todo lo que está pasando, ¿no?, en cuanto a delitos, algunos, por ejemplo, como eso, como actos de discriminación o racismo que puede haber también,
sí que se van a poder llevar a nuestro Código Penal, por ejemplo, pero otros que nuestros delitos están hechos para personas físicas, ¿no? Pues bueno, tendrán que legislar a lo mejor para personas virtuales, no sabemos qué pasará. No, ese es un tema que la verdad está por verse, porque con el auge de mensajes de odio, etcétera, eso va a ser un tema súper importante de regular. Pero mira, dejaron algunas preguntas en el chat, si te parece, las voy a ir leyendo. Claro. Os animo, si se le ocurren más preguntas ahora, si la quieren decir por micro o dejarla en el chat y la vamos resolviendo. Genial. Consuelo pregunta, eso, creo que esta pregunta fue cuando hablabas un poco de quién al final era el dueño de esa propiedad intelectual. Si se puede compartir o al final el dueño ahora, o sea, por ejemplo, ahora ya nos decías que efectivamente el dueño de la propiedad intelectual es el dueño de ese dibujo en papel. En el futuro, ¿se puede compartir o se va a mantener como el dueño de la propiedad intelectual y la persona que crea el NFT, el que tenga derecho sobre esa creación? O como un poco, para dejarlo bien claro. Vale. A día de hoy, con la normativa legal que tenemos, porque no deja de venir regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, que está a día de hoy, el propietario de los derechos de autor de la propiedad intelectual es autor del dibujo en papel, ¿no? Que decíamos. Sí que él o ella, como titular de ese papel, puede ceder la explotación de sus derechos a otra persona por un tiempo, por ejemplo, ¿no? Puede ceder la distribución o la comunicación, pero siempre es el titular, es decir, siempre la persona que da o no derechos y que permite o no que otro lo reproduzca. ¿Qué pasa con el mundo virtual? Que nuestra legislación de propiedad intelectual tampoco contempla que tú seas propietario de un bien virtual, digamos, independiente a este físico, ¿no? Y la ley, claro, todavía no está adaptada a contemplarlo, ¿no? Entonces, como siempre partimos de NFTs como bienes virtuales que tienen como base uno físico, por así decirlo de una forma muy básica, ¿no? Pues el titular siempre va a ser el del mundo físico, ¿vale? El otro lo que va a hacer es comprar ese NFT, ¿no? Ese activo digital que por supuesto es único, que está encriptado, pero no va a poder reproducirlo, no va a poder transmitir ese derecho a otra persona, ¿vale? Ni va a poder permitir que se comunique públicamente o se difunda. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, perfecto, creo que quedó bastante claro. Luego, Clara pregunta, y eso ya lo comentaste, la verdad, creo que Clara lo preguntó un poco antes, que lo que si a nivel europeo se estaba trabajando en una normativa. ¿Es una normativa específicamente para metaverso o es una normativa que va a incluir otras tecnologías y un poco lo va a hacer más general? Porque ¿qué pasa? Que uno saca una normativa y vuelve y sale una nueva tecnología. Entonces, ¿cómo es que se están redactando estas como normas de forma más en un lenguaje más general para prever un poco ese retraso o es mejor hacerlo de forma más específica, de acuerdo a la tecnología, etcétera? Claro. Bueno, en mi opinión personal deberían hacerlo de un modo general primero, que luego pueda incluir especificidades, creo, ¿no? Porque al final con todo lo que tarda en salir una norma europea, en este caso una directiva, ¿no? En aprobarse por la Comisión y todo el jaleo que tiene, ¿no? Si se aprueba para algo muy específico, cuando hemos regulado eso han salido 500 cosas más, ¿no? En paralelo, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, con respecto al metaverso, me parece que fue hace 3 semanas o 4, si no me equivoco, lo que hizo von der Leyen en la Comisión Europea es sacar una nota de prensa diciendo que la Comisión se va a poner a regular el metaverso, que quieren ser como un ejemplo de regulación para el mundo, ¿no? O sea, como ser los primeros, decían, aunque ya hay países asiáticos también haciéndolo, pero bueno, querían mostrar como que van a ser los primeros en regular. No dijeron cómo, sino que están viendo a ver cómo hacer con el metaverso. Por eso que os decía que es complicado porque en realidad el territorio sobre el que se desarrolla el metaverso tampoco es de la Unión Europea y sí el avatar, pero entonces tienes que saber quién es y dónde está, ¿no? Que sería una forma de ver qué está sucediendo si supiéramos dónde está el avatar situado. Entonces todavía no sabemos bien. A día de hoy lo que ha habido es directivas específicas, pues por ejemplo una de comercio electrónico, otra de actos digitales, ¿no? Que van paliando poco a poco lo que va surgiendo, pero no hay una norma general que es lo que quieren abordar ahora. La duda es si lo conseguirán o no, o si también, ¿no? También hay muchos foros legales que se está pensando si será demasiado estricta o tan estricta la regulación que impida la innovación también, ¿no? Que a veces es también algo que sucede, ¿no? Exacto.
Aquí también preguntan el tema del territorio. Pregunta cómo es con Internet o cómo es ahora con el mundo digital, si también en Internet se registra según territorio y si es así, ¿por qué no se toma como base para esta nueva legislación lo que se está haciendo con el mundo digital y en el Internet ya al día de hoy? Claro, porque se supone que la idea inicial, ¿no? No sabemos en qué acabará, ¿no? Pero la idea inicial de Meta, cuando Facebook empieza a desarrollar Meta, que fue, ¿no?, como la primera idea de metaverso, aunque también, ya sabéis, vienen de otras películas y otros libros, ¿no?, de los años 80, pero cuando se empieza a desarrollar como plataforma tecnológica, la idea es que sea descentralizada, por eso son organismos descentralizados, es decir, que no dependan de nadie, que no estén adscritos a ningún territorio. Es decir, quieren en ese sentido desvincularse totalmente de la web 2.0, digamos, que sí que está adscrita, ¿no?, por los servicios de Internet, proveedores y tal, a un espacio, sino que sea algo totalmente democrático donde las personas que la constituyan decidan, ¿no?, cómo hacer, cómo regular, y cada dueña, por decirlo así, de cada plataforma del metaverso proponga su propia regulación. Eso es verdad que en un mundo utópico, ¿no?, pues es bastante bonita la idea, porque al final eso es democratizar el acceso, que sí que es lo que tiene el metaverso, ¿no?, y quitarse muchos organismos regulatorios, pero a su vez hace eso mismo, que no te vincules a tu proveedor de Internet, a tu dirección IP, ¿no?, y que esos no sean los que van a dar la territorialidad. Es decir, la territorialidad entendida como tal legalmente en el metaverso no existe ahora. Entonces, bueno, ahí es donde tienen que ver, ¿no? Por eso dicen a veces, se habla incluso de policía virtual, digital en el metaverso, ¿no? Pero claro, ¿qué policía? ¿De qué país? ¿No? En fin, hay un montón Exacto. de incógnitas, ¿no? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién va a financiar eso también? Eso es, quién se hace responsable, qué conflictos de competencia va a haber ahí, ¿no? Porque ahí todo el mundo querrá estar también, los países son soberanos al final, ¿no? Y no quieren Claro. dejar que un policía virtual, aunque sea, ¿no?, de un lado, le diga al de otro lado, ¿no? Al final un poco así. Creo que ya no hay más preguntas en el chat. Estamos clavados a las 6 de la tarde. Nuevamente, Genial. Patricia, te quiero dar las gracias por esta sesión, por compartir con nosotros tu conocimiento y también gracias a todos los asistentes. Espero que os haya servido, así que si quieren contactar a Patricia, ya tienen sus datos en pantalla. Si nos quieren contactar a nosotros, nos pueden contactar a través del internationallab@madrid.es o a través de nuestras redes sociales en Twitter y LinkedIn. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Amparo. Ha sido un placer compartir este ratito. Yo siempre me quedaría hablando 1000 horas de estos temas. Son muy interesantes y son un desafío al que animo a mucha gente a investigar y leer un poquito. Y cualquier cosa a vuestra disposición. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Dicen muchas gracias también ahí por el chat. Un saludo. Gracias a todos. Buenas tardes.